Bien, buenos días nuevamente, siendo ya las 8:06, 8:07 de la mañana. Iniciamos la sesión de hoy, eh, 19 de octubre del 2020, eh, con la unidad número 10, ¿no? Esta semana vamos a desarrollar la unidad número 10, ¿no? Que es el tema de ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Eh, Vamos primero a la explicación teórica, que acá es necesario porque en algunos enunciados que vamos a tener en los ejercicios de esta unidad muchas veces hace referencia a ciertos nombres en particular y hay que estar recordando. Primero, ¿qué es un ángulo, no? Está acá, ¿no? Y comienza pues definiendo lo que es una recta, ¿correcto? Una recta. Desde el punto de vista geométrico, una recta, pues primero un punto, ¿no? Un punto es la idea de un punto que tenemos, es como un punto de un lápiz, de un lapicero, ¿no? Algo que vemos ahí a lo lejos, ¿no? Un punto. Y cuando unimos esos dos puntos, o unimos dos puntos con infinitos puntos, formamos pues lo que se conoce geométricamente como una recta. ¿Ya? Para mayor profundidad podemos leer el enunciado, el postulado que tenemos ahí, que ustedes están viendo. Pero más o menos una recta es eso, la unión de infinitos puntos, ¿no? Entre dos extremos, ¿correcto? ¿Cómo se representa una letra mayúscula, perdón, una recta? Como ustedes están viendo acá, con una letra mayúsculas, ¿no? Entonces tengo acá AB y arriba una línea, quiere decir que está haciendo referencia al segmento que va desde el punto A hasta el punto B, A, B, ¿sí? Entonces más o menos una recta, ahí está. Entonces hace referencia a eso, ¿correcto? Entonces cuando nosotros vemos dos letras mayúsculas juntas y arriba de la letra mayúscula una línea, pues hace referencia a un segmento que es parte de una línea recta. Esa es la forma como se escribe, cómo se representa en matemática, pues un segmento, ¿ok? Un segmento que representa o forma parte de una línea recta. Bueno, acá también nos referencia un rayo, ¿no? Un rayo que va desde un origen hacia un punto A, y este sí tiene dirección, ¿verdad? Tiene esta flechita. Tenemos una semirecta, ¿no? Fíjense, rayo y semirecta prácticamente pues tendrían la misma forma de representar, ¿sí? La parte teórica es esto. Y ahora sí llegamos a la parte de ángulos. ¿Por qué era necesario explicar lo que es recta, lo que es rayo? Porque vamos a utilizarlo acá para la definición. Nosotros utilizamos o vemos los ángulos todos los días, ¿no? Saliendo del tecnicismo de la definición matemática, un ángulo es una abertura entre dos líneas o entre dos láminas. Por ejemplo, cuando uno abre la puerta, entre la bisagra y la pared y la puerta estamos formando un ángulo, ¿correcto? Esa abertura es un ángulo. En el brazo también podemos formar ángulos entre el codo, ¿verdad? Y el antebrazo. Entonces todo lo que haga referencia a una abertura y que esté delimitada esta por líneas, hacen referencia a lo que es un ángulo. Y luego se puede representar esto en un papel. ¿Y cómo se representa el ángulo en un papel? Pues con dos rectas, y esas dos rectas que coinciden en un mismo punto, ¿correcto? Esas rectas coinciden en un mismo punto. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, esta abertura, donde tengo esta semirrecta que va desde el punto O a A, y desde el punto O hasta B. Tengo dos semirrectas, ¿correcto? Al final viene a ser simplemente una recta. Y en él podemos notar una abertura, ¿no?
Normalmente estas aberturas, estas de acá, esta es la abertura del ángulo, normalmente un ángulo se representa por las letras del alfabeto griego, como son alfa, beta, tita, gamma, etc. Y se utiliza el sistema sexagesimal de unidades para medir ángulos. En el sistema sexagesimal para medir ángulos, nosotros usamos la medida de una vuelta entera, que equivale a 360 grados sexagesimales. De acá para adelante ya no vamos a llamarle simplemente sexagesimales, simplemente vamos a decir grados, nada más. ¿Ya? Solamente decimos grados, eso es todo. ¿Ya? Entonces, hay formas de cómo en matemática llamar a los ángulos. Y una forma de esas hemos visto que son por las letras del alfabeto griego. El ángulo alfa, el ángulo beta, ¿correcto? Etcétera. Hay otra forma de llamar a los ángulos. Si ustedes ven, este ángulo, esta abertura, está formado por los puntos A, O y B, O sea, por esas semirrectas. Entonces, para poder decir el ángulo, podemos llamar así, mira, el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? A, O, B. Ahí. ¿Qué significa eso? O en algunos libros vas a encontrarlo así también. ¿Ya? Como una casita. ¿Qué significa eso? Que estos representan rectas y el ángulo está ubicado justamente en el punto O. Y acá está, miren, ¿ven? ¿Correcto? En el punto O. ¿Sí? Entonces, el ángulo AOB. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí dos formas de representar entonces ángulos, ¿ok? Una de ellas es nombrando simplemente en el alfabeto griego, utilizando el alfabeto griego, y otra de ellas es como están viendo acá, ¿no? Utilizando las referencias de las rectas que forman ese ángulo. Profe, ¿y los enunciados cuál vamos a usar? Bueno, va a depender también del enunciado, ¿no? Porque hay enunciados donde todo está bien escrito, bien delimitado, ¿no? Cada punto una letra, cada recta un nombre, ¿no? O a veces el ángulo también simplemente va a estar delimitado por una letra del alfabeto griego. Va a depender entonces de cada caso. Bien. Aquí, como podemos observar, tenemos los distintos sistemas en los cuales se miden los ángulos, ¿cierto? Tenemos el sistema sexagesimal, que se utiliza en el sistema en el sistema internacional de unidades, en donde una vuelta vale 360 grados, ¿no? Tenemos el sistema centesimal, también llamado sistema francés, donde una vuelta, o sea, un círculo equivale a 400 grados, se llama así, igual grados, se escucha lo mismo, pero como pueden observar, en el sexagesimal se mide con una bolita en la parte superior derecha del número, y en el centesimal se utiliza una letra G pequeña en la parte superior derecha del número. No vayan a confundir, a pesar de que se suena igual cuando se pronuncia, pues no se escribe igual. Y también se utiliza pues el sistema radial. El sistema radial, una vuelta entera en él equivale a 2pi radianes. Se utiliza en este caso un número irracional que equivale al número pi, ¿no? Por lo general siempre vamos a utilizar para este tema vamos a utilizar el primero de ellos, el sistema sexagesimal, ¿ok? Pero no, con eso no quita de que en algún momento vayamos a tener algún caso de una conversión, ¿correcto? Y hemos visto esta parte de las conversiones, ¿no? Hemos visto esta parte de las conversiones. Fíjense que acá, mire, 90 grados sexagesimales es pi medios, 180 grados, o sea un ángulo llano, es pi, 270 grados es 3 pi medios,
y 360 grados. Una vuelta entera es 2 pi, ¿no? También hay que recordar que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos. Fíjense que se escribe así, mírenme. No sé si se nota acá. Voy a hacer un zoom. Los minutos se escriben con esta comilla y los segundos con doble comilla, ¿no? No confundir con las medidas de longitud que también se miden igual, por ejemplo, pies, pulgadas, ¿no? Las pulgadas y los pies también se escriben de esa manera, pero no estamos en longitud. El instrumento que normalmente se utiliza para medir ángulos es pues un transportador, se llama así, ¿no? Transportador, que hay distintos tipos, distintos tamaños, distintas marcas, ¿correcto? Los hay de una vuelta, de media vuelta, no he visto de un cuarto de vuelta, pero seguramente algún fabricante por ahí se le ha de ocurrir. Y acá tenemos, ¿no? Los ángulos sexagesimales se miden por lo general en sentido antihorario. ¿Qué es en sentido antihorario? Que va en contra, o sea, en sentido contrario a cómo giran las agujas del reloj, ¿no? Ya sé que ahorita pues existen muchos relojes digitales, pero el segundero del reloj, ustedes ven, tiene un sentido de giro, ¿no? Ese sentido se conoce como horario, pero si va en sentido contrario se conoce como antihorario. Y los ángulos en el sistema internacional que utiliza sexagesimalmente se mide es en sentido antihorario. Pero no es el único instrumento para medir ángulos, ojo. Aparte transportador, que es común en las escuelas, ¿no? Ustedes también. Tenemos otro que se llama, este más o menos en la parte técnica utilizan bastante, que es el goniómetro, ¿no? Que es otro instrumento para medir ángulos, y aparte esos ángulos vienen con cierta escala. Bueno, es un tema netamente ya para lo que son los compañeros de, por ejemplo, mecánica de mantenimiento, mecánico electricista de mantenimiento, etcétera. Cómo no, con la tecnología ya también vienen algunos instrumentos de medición, pero en forma digital, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Formamos el ángulo y ahí está midiéndonos cuál es el valor de esa abertura, o sea, de ese ángulo. Ya más digital quiere decir de que la precisión es un poquito más elevada, o sea que su margen de error es un poco más corta, ¿no? Ya que si ustedes utilizan, por ejemplo, un transportador, no vas a observar muy bien, de repente no calculas muy bien y el margen de error va aumentando. Por ejemplo, con este goniómetro, como es de metal, de repente no es lo mismo medir afuera a una temperatura de 38 grados y calor, ¿no? Que a medir, por ejemplo, en otro país donde la temperatura es de 0 grados. ¿Por qué no es igual? Porque normalmente pues si es de metal, ustedes saben que los metales con el calor se dilata, o sea, se expande, y cuando baja la temperatura pues se contrae, ¿no? Entonces va a tener pues cierto margen de error. Recuerden que los instrumentos de medición no son exactos. En física no existe un instrumento de medición exacto, ¿no? O sea, eso sí existe pues en matemática. En matemática podemos tener valores exactos, ¿no? En ecuaciones y todo lo demás, pero en física son valores aproximados, y sobre todo en las herramientas de medición se utiliza bastante lo que se conoce como margen de error. Margen de error, ustedes van a escuchar más o menos 2%, 5%, 10%. Un buen instrumento de medición debe tener un margen de error más o menos 5%, ¿no? De acuerdo a sus condiciones ideales, más o menos 5%. Si te ofrece más de esa medida, pues ya hay que considerar su uso. Cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, un multitester, que es un instrumento ya sea analógico o digital para medir valores en el mundo de la electrónica, como son ampere, voltios, resistencia. Si es un buen instrumento, va a decir ahí la marca y su margen de error, ¿no? Pero no pues estos instrumentos de dudosas calidades que a veces ven, ¿no? Que son baratos obviamente, pero nos pueden dar una falsa medición, ¿ya? Bien, ahora seguimos.
Según el tipo de ángulo que vamos a tener distintas clasificaciones. Y a esto sí hay que un poquito memorizarnos, ¿ya? O sea, nombres. Y esos nombres hay que memorizarlos porque a veces los enunciados van a tener esos nombres. ¿Cuáles son? Un ángulo agudo. Agudo, acuérdense. Agudo es aquel que mide menos de 90 grados, ¿no? Y va de 0 a 90 grados. ¿Ok? Un ángulo agudo entonces es aquel que mide entre 0 y 90 grados. Menos de 90 grados. Si tenemos un ángulo que mide 90 grados, también se le conoce como su nombre ángulo recto. ¿Ya? Entonces un ángulo es recto cuando mide exactamente 90 grados. Ni más ni menos. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel que mide más de 90 pero menos de 180 grados. Obtuso. ¿Ya? Obtuso. No se olviden ese nombre. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. 180 grados. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo convexo? Un ángulo convexo es aquel que mide o que su medición va desde 0 hasta 180 grados o menor de 180 grados. Si va desde 0 hasta menos de 180 grados se conoce que es un ángulo convexo. ¿Ok? ¿Y qué es un ángulo no convexo? El ángulo no convexo, también llamado cóncavo, ¿no? Convexo, cóncavo, incluso hay música sobre eso, ¿no? Es aquel que va de 180 grados y menos de 360 grados. Y si por ahí encuentra un ángulo que mide 360 grados, creo que acá no lo pone, no lo pone, es el ángulo de 360 grados se llama ángulo de revolución, ¿ya? O ángulo de una vuelta, ¿ya? Es de 360 grados. Es muy importante memorizarnos esto, ¿ya? Ahora, dependiendo de las líneas o de las rectas que están formando el o los ángulos, también tienen nombres. Pueden observar ustedes acá, ¿qué son ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes son aquellos que comparten una línea en común. Podemos decir que el ángulo alfa, ahí en esta gráfica, es adyacente al ángulo beta, porque tienen un lado en común. Esos son ángulos adyacentes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué son ángulos consecutivos? Son aquellos que va uno después del otro. ¿Qué significa eso? Mira, acá el ángulo alfa, luego viene el ángulo beta y luego el ángulo tita en sentido antihorario, entonces son consecutivos. En muchos enunciados podemos leer o escuchar que nos pueden decir los ángulos consecutivos alfa, beta y teta. Ah, muy bien, entonces yo voy a representarlos gráficamente juntos y consecutivos en sentido antihorario. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Imagínense ustedes una X, ¿correcto? Entonces, si tengo un ángulo, en este caso, por ejemplo, el ángulo alfa, que está acá, y el ángulo beta, entonces como están opuestos por el vértice, o sea, están opuestos por un punto, y ese punto está siendo formado por dos líneas que se cruzan, pues esos dos ángulos son iguales, ¿correcto? Esos dos ángulos son iguales. Entonces acá también puedo tener el ángulo tita y el ángulo gamma, que también serían iguales, porque serían opuestos por el vértice. ¿Ok? Bien. Ese es de acuerdo a la línea que forma, o que están formando, o que forman ángulos. De acuerdo a sus medidas, de acuerdo al valor de sus medidas, los ángulos pueden ser complementarios. ¿Qué significa complementarios? Que la suma de esos ángulos miden 90 grados. En este caso son dos. ¿Ok? Dos ángulos son complementarios cuando la suma de esos ángulos mide 90 grados. Esto me indica a deducir, esto me lleva a deducir de que alfa y beta, entonces son ángulos agudos. Claro, porque van a medir menos de 90 grados. No lo dice acá, ciertamente, pero se puede deducir. Y acá aparece pues el cálculo que se llama en matemática, ¿no?
en matemáticas se dice, pues, calcula el complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 90 grados. Simplemente, ¿ya? El complemento es lo que le falta a ese ángulo para llegar a 90 grados. Y cuando decimos que dos ángulos son complementarios, quiere decir de que la suma de esos dos ángulos entonces dan 90 grados. La suma es 90 grados. Pero si la suma da 180 grados como acá, entonces estamos en el caso de ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando al sumarse dan 180 grados, o sea, dan un ángulo llano. Y acá aparece otro enunciado clásico, es calcular el suplemento de tal ángulo. El suplemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 180 grados. Bien, y por último tenemos replementarios. Dos ángulos son replementarios cuando sumados equivalen a un ángulo de revolución, o sea, 360 grados, ¿no? Entonces, si nos piden por ahí, calcula el replemento de un ángulo, es lo que le falta a ese ángulo para que sea igual a 360 grados. No olvidar, la suma de dos ángulos replementarios siempre darán 360 grados. Muy bien. Muy bien, en los ángulos, estamos hablando en el sistema sexagesimal, también se dan las operaciones de sumas, restas, también hay multiplicación, división, y también he visto por ahí potenciación, pero ese más que todo pues sea para más extremos, ¿no? Para sumar ángulos hay una regla básica. Ya sabemos que en el sistema sexagesimal los ángulos se representan por grados, minutos y segundos, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí ok. Entonces, para poder sumar valores de ángulos, la regla que yo tengo que respetar es de que en la misma columna que yo escribo los grados sexagesimales, en esa misma columna voy a colocar líneas abajo grados sexagesimales. No puedo yo combinar o mezclar. Y acá en este ejemplo lo estamos viendo. ¿Ok? Acá vemos, en esa columna solamente hay grados sexagesimales. En esta columna solamente hay minutos sexagesimales. Y en esta otra última columna solo hay segundos. Entonces no debo yo mezclar. Por ejemplo, vamos a suponer que nos dan la medida 20 grados y 31 segundos. No nos dan minutos. Hay que sumarle con 2 grados y 40 minutos. Entonces el alumno que no ha visto esto, la parte teórica, va a decir, ah, fácil, voy a sumar entonces, va a decir, y lo voy a ordenar, ¿no? Va a decir 20 grados 31 segundos más 2 grados 40 minutos. Entonces ahí, por ejemplo, no está respetando esa regla que hemos dicho de las columnas. En las columnas deben ir grados con grados, minutos con minutos, segundos con segundos. ¿Cuál hubiera sido acá la forma correcta de ordenarlo? La forma correcta de ordenar hubiera sido 20 grados. ¿Tengo minutos? No tengo minutos, 0 minutos. ¿Tengo segundos? Sí, 31 segundos. Abajo, 2 grados. ¿Tengo minutos? Claro. ¿Tengo segundos? No tengo, 0 segundos. Esa hubiera sido la manera correcta de ordenar, tanto para sumar y para restar. ¿Ok? Para sumar y para restar. Mucho cuidado acá. ¿Ya? Mucho cuidado. Y acá hay una conversión que hemos visto líneas arriba, ¿no? Donde un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos. ¿Sí? Un minuto equivale a 60 segundos. Ahora, si en el resultado de una suma, una de las magnitudes, o sea, uno de los valores, sobrepasa el máximo de 60, ¿ya? Entonces lo que se hace es convertir a su inmediato superior. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá en esta suma, han sumado acá 17 grados 36 minutos con 35 grados 45 minutos. Muy bien, han ordenado ahí y se ha sumado, nada más de otro mundo, ¿verdad? Pero observan de que la magnitud de minutos sobrepasa los 59. Entonces el tope para segundos, para minutos, ¿no? Es de 59. Profe, acá pasa. ¿Qué es lo que se hace ahí?
se resta 81 menos 60, ¿no? ¿Y qué queda 81 menos 60? Como queda pues 21, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se escribe o se representa el número 21 en la ubicación de minutos, y esta agrupación que va a quedar 60 minutos se convierta a un grado, y ese grado pasaría a sumar al siguiente. Entonces no sería 52, sino sería 53 grados 21 minutos. ¿Ok? 53 grados 21 minutos. Ya en el transcurso de los ejercicios voy a ir explicando esto. ¿Ok? Muy bien. En la sustracción hay que tener cuidado en lo siguiente. Siempre, ojo, siempre el minuendo debe ser mayor a sustraendo. O desde su perspectiva. Desde su perspectiva. El primer número que ponemos acá, siempre, o casi siempre, tiene que ser mayor, o el valor de ese ángulo tiene que ser mayor al número que está acá abajo. ¿Ok? Siempre. Para evitar pues valores negativos. ¿Ok? Y fíjense, aquí normal se puede restar, ¿verdad? 49, 20 minutos, 20 grados, 14, no hay problema. Pero ¿qué pasa en este caso de acá? ¿No? Estamos cumpliendo la regla de que el ángulo que está arriba debe ser mayor. Claro, 74 grados es mayor a 18, pero su subdivisión no. Miren, ve, acá hay 5 y acá es 16. ¿Cómo restar? Entonces lo que se hace es prestar. Este 74 grados le va a pasar un grado, y convertido a minutos sería 60. 60 más 5 serían 65. Estos 74 grados ya no queda como 74. Como le ha prestado 1, pues queda ahora como 73. Y ahí sí se puede restar normalmente. Eso es lo que hay que observar cuando nosotros vamos a restar, o sea, ángulos. Dos reglas básicas, ¿no? Que el ángulo que que el minuendo sea mayor al sustraendo, ¿ya? Para evitar esos cálculos en números en negativo, ¿ya? Y otra regla más es de que todos los números que están arriba, en la parte de arriba, tienen que ser mayor a su número que está en la parte de abajo. Profesional es mayor, pues vamos a prestar. ¿A quién prestamos? Al inmediato superior. ¿Ok? Al inmediato superior. Si está en minutos, le presto a grados. Si está en segundos, le presto a minutos. Bien. Esta es la explicación teórica. Vamos a ver algunos casos. En la multiplicación, para multiplicar, no se multiplica ángulos por ángulos. Ojo, se multiplica un ángulo con un escalar, se llama. O sea, un ángulo con un número. ¿Ok? Se multiplica un ángulo con un número. No se multiplican ángulos por ángulos. Ojo con eso. Si bien es cierto, se puede sumar ángulos con ángulos, se pueden restar ángulos con ángulos, pero no se multiplican ángulos por ángulos. Simplemente es un valor de un ángulo por un número. En este caso por 3. ¿Ya? Muy bien. En la división voy a explicarles más adelante. Bien, ¿qué más? Tenemos los ángulos congruentes, ¿no? ¿Qué son los ángulos congruentes? Son ángulos que están en distintas gráficas, en distintas, ¿ya? Pero cuya medida es igual o son equivalentes, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el ángulo ABC. Este es un ángulo ABC, correcto, que mide ¿cuánto? Ahí está, 30. Y este es un ángulo PQR, y nos dicen que son equivalentes, por lo tanto esto también valdrá 30 grados, ¿no? 30 grados. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Bisectriz, ¿no? Entonces, fíjense que esta bisectriz, que es el ángulo, el lado OM, le parte al ángulo AOB en dos mitades iguales. Entonces es una bisectriz. Profe, y si no le parten ángulos iguales, es cualquier cosa menos una bisectriz. ¿Ok? Es cualquier cosa menos una bisectriz. Bien. Y acá tenemos algunos teoremas relativos a
ángulos. Un teorema es una proposición en matemática que no necesita ser demostrada y se acepta como verdadera. ¿Ya? Es así, ¿ya? Es un sentido común. Un teorema es una proposición en matemática que no necesita ser demostrada y siempre se acepta como verdadera. ¿Ya? Y ahí tenemos tres teoremas. Acá tenemos tres teoremas. ¿Sí? Los vamos a utilizar más adelante, les invito a leer. No lo voy a leer yo porque sonaría pues a que estamos en lectura, ¿no? Bien. Hasta aquí entonces la explicación teórica de esta unidad. Les invito a ustedes a leer más a profundidad este material para que quede afianzada más en la mente. Ahorita me han escuchado, ¿no? Pero cuando les comparte el link del video, pues hay que volver a verlo, o les voy a pasar también el material por el grupo de WhatsApp que compartimos y lo van a leer, o les invito a leer, ¿no? Si bien es cierto, no puedo estar detrás de ustedes tampoco, no estar consultándoles. ¿Han leído? No, simplemente apostamos a su responsabilidad porque es muy necesario leer en este curso y en esta unidad en particular, porque a veces va a haber problemas o enunciados en donde no van a llamar un ángulo por su valor, o sea, un ángulo de 30 grados, no. Un ángulo lo van a llamar por su nombre en particular, ¿no? Dos ángulos consecutivos, A y B o tal cosa, uno de ellos es un ángulo recto, caramba, entonces, recto, llano, obtuso, consecutivos, adyacentes, esos nombres tienen que quedar ya fijos en la mente, ¿ok? Bien, y para terminar esta parte teórica, es necesario ver los ángulos que están formados por unas rectas paralelas y estas se cortan por una secante. Primero, ¿qué es paralelo? Paralelos son aquellas líneas que nunca se cortan, ¿ya? Y se simboliza por este símbolo, miren, ve, por este símbolo, ¿ya? Así, paralelos. A mi pulso no me ayuda. Y en ejemplo, en nuestra vida diaria, las calles son paralelas. Por ejemplo, la calle Arica, ¿quién no conoce la calle Arica en el centro de nuestra ciudad? ¿Ya? Es paralela a la calle Próspero, ¿cierto? Porque por más que busques, llegues al final o al inicio de cada una de estas calles, no se van a cruzar, no se intersectan. Esas calles son paralelas. ¿Sí? Hacemos la idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué serán líneas paralelas? Son líneas que no se intersectan, ¿ya? En ningún punto. Si prolongaríamos la línea, no se intersectan. Entonces ahí vemos dos líneas, L1 y L2, que son paralelas. Y ahora, ¿qué es una secante? Una secante es una recta o es una línea que cruza, choca con otra. Para ver el ejemplo de las calles, por ejemplo, hablamos de la calle Arica, ¿cierto? La calle Arica, por ejemplo, es cortada o es una secante la calle Sargento Lores, ¿sí? O la calle, ¿qué otras calles más hay por ahí? No recuerdo su nombre, ¿no? Sargento Lores. ¿Conocen la Sargento Lores? ¿Sí? Entonces, en el centro de la ciudad, corta a la calle Arica, le cruza, ¿correcto? Entonces, ¿qué es una secante en el tema de líneas? Una secante viene a ser una línea que corta, que intersecta a otra. Entonces, acá veo dos líneas paralelas, L1 y L2, y que a su vez esas dos líneas están cortadas por una secante. Acá la puedo llamar L3, ¿cierto? ¿Qué propiedades se dan con las líneas que se cortan en las paralelas? Las siguientes: todos los ángulos que están acá adentro se llaman internos, y los ángulos que están fuera, ya fuera, se llaman externos. Es obvio, ¿no? Pero es muy necesario recordar. Entonces acá voy a tener el nombre alternos internos, alternos externos, ¿ya? ¿Qué es alterno? Por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 6 son alternos internos. El ángulo 4 es igual al ángulo 6.
el ángulo 3 es igual al ángulo 5. ¿Ok? Se conocen estos como ángulos alternos internos. Alternos porque están uno a la izquierda, otro a la derecha, e internos porque están dentro o entre las dos rectas. Los ángulos alternos internos son iguales. Así como hay alternos internos, también hay alternos externos. El ángulo 1 es igual al ángulo 7. Perdón. El ángulo 1 es igual a ángulo 7. El ángulo 2 es igual al ángulo 8. ¿Ok? Miren, el ángulo 1 es igual al ángulo 7. Alterno, externo. ¿Ok? Alterno, externo. Se alternan, uno está a la izquierda, otro a la derecha. Uno está arriba, otro está abajo. Por eso es alterno. Externo, porque están fuera de entre las dos rectas. Y la propiedad dice que son iguales. Y para hacerlo un poquito más, no complicarles tanto, pero es necesario nombrarles. También acá, miren, si ustedes se fijan solamente en esta sección, vamos a tener ángulos opuestos por el vértice que ya hemos visto. Entonces podemos decir que el ángulo 1 es igual al ángulo 3 y el ángulo 2 es igual al ángulo 4. Igualmente acá, ¿cierto? ¿Sí? También son opuestos por el vértice, ¿no? Entonces vamos a tener acá que el ángulo 5 es igual al ángulo 7 y a su vez el ángulo 6 es igual al ángulo 8. No les pido que se memoricen todo esto, pero a medida que vamos revisando los ejercicios, en un apunte por ahí que usted va a tener en un papel, va a tener una captura en su computadora, vamos a utilizarle. ¿Cuándo? Cuando vienen ejercicios de ángulos formados por una paralelas y con una secante. ¿Ok? Entonces, en este tema en particular, en esta parte del tema, aparecen los nombres de alterno. ¿Qué significa alterno? Que el ángulo uno está arriba, el otro está abajo. Que uno está a la izquierda, el otro está a la derecha. Si es interno, que están dentro de la recta, de las rectas. Si es externo, que están fuera de esas dos rectas. Muy bien, eso suena un poquito medio a trabalengua, pero es necesario a medida que vamos a ir desarrollando los casos, ya van viendo que se va internalizando más en el cerebro.